una pulsera que se coloca de esta forma y permite cerrar o abrir la puerta simplemente arrimando la pulsera al contactor. Una vez logrado ese procedimiento, la puerta se va a cerrar automáticamente. Lo mismo ocurre para abrirla. Esto trae también como consecuencia que se puede controlar desde acá con un pedal, o se puede controlar desde acá también con el sistema magnético, y esto es móvil, se puede llevar a donde uno quiera. Uno lo puede llevar acá, allá, donde uno trabaja, donde le resulte cómodo. Entonces usted, la apertura y cierre de la puerta se controla de esa forma. Otro de los detalles a tener en cuenta es un pequeño robotito que permite asegurarse de que uno transporta el material radioactivo al inyectorio sin ningún peligro. Por ejemplo, esto está, uno realiza el fraccionamiento en la pantalla fraccionadora, lo coloca en este blindaje, lo bloquea de acá por seguridad, y luego coloca este émbolo y lo bloquea acá para evitar que esto se mueva. Luego uno aprieta ahí y el robotito lo va a llevar hasta el lugar del paciente. En este caso, lo único que tiene que hacer el técnico es arrimar el posabrazo, coloca el paciente agarra la vía, si quiere digamos, lavarla, puede colocar aquí y de esta forma. Entonces libera al émbolo y desde afuera inyecta sin riesgo ninguno para el técnico. De la misma forma, si quiere succiona desde acá. Luego mueve la valvulita para el lavado y inyecta la solución fisiológica. Y de esta forma vuelve a inyectar de nuevo y vuelve a repetir. Si uno quisiera, si quiere repetir la operación, vuelve a retirar suelo fisiológico y vuelve a colocarlo y vuelve a inyectarlo nuevamente. De esta forma queda la operación realizada. Luego se aprieta así y el material se descarta en el cuarto caliente. Otro de los detalles es, para el mismo sistema, es la posibilidad de utilizar este blindaje, pero que se separa de esta forma y se coloca en la pantalla fraccionadora para que sea más liviano. Se trabaja de esta forma para proteger, para que el técnico se proteja
y luego se coloca acá de la misma forma que el otro, tiene la inmovilización del émbolo y de acá se puede llevar hasta el paciente donde uno necesita llevarlo. A su vez, dentro del equipamiento tenemos un sistema de almacenamiento de componentes que, como todas las cosas acá, tiene la particularidad de que las puertas se cierran solas. No pueden quedar abiertas porque se cierran solas. Si uno quisiera que quede abierta, sí, la obliga, pasa al centro de gravedad y se quedan solas. Y a su vez, tiene la posibilidad de desplazarse a lo largo de la mesada con el fin de ubicarla en el lugar más propicio para el técnico. A su vez, tiene dispuesta una pequeña heladera bajo mesada y un túnel de ducto todo alrededor que hace de que se pueda llevar toda la información electrónica, telefónica, de computación, etcétera, por ese lugar sin necesidad de que hayan cables dando vuelta en distintos lugares. Como complemento de este sistema de videocámara, ¿no?, que nos permite registrar todo lo que se hace y todo lo que el técnico realizó en forma continua, y se puede controlar, se puede verificar desde otro ambiente, por ejemplo, donde puede estar el profesional viendo el comportamiento del técnico, el desenvolvimiento del técnico. De esta forma, uno se asegura que el procedimiento realizado es el correcto y a su vez queda una documentación perfecta para que ante cualquier circunstancia uno estará cubierto de lo mismo.